¿Qué se les puede descontar en su momento? Se les dijo, pues lo que dice el Código Fiscal, nada más. Como bien dice Arturo, se hicieron mesas técnicas con el presidente López Obrador, pero ellos se negaban a reconocer lo que en el 2008, 2009, 2010, hasta el 2013 se había planteado que debían. Y a la fecha es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tienen que pagar. ¿Quieren pagar? Paguen. No se necesita una mesa de negociación, de acuerdos en lo oscurito, ninguna mesa técnica, ya hubo muchas en el pasado. Si quieren pagar, que paguen. No, porque él dice, queremos pagar, pues paguen. Nada les impide pagar, nada, absolutamente nada. Que mandaron una carta al SAT donde dicen lo que deben, pues empiecen a pagar. Pero no han querido pagar. Entonces faltan a la verdad y quieren hacer de esto un tema político. No es político, es jurídico y de impuestos. No tiene nada que ver con la política. Ellos son los que están politizando el tema. Si se fijan, nosotros lo único que hemos dicho es, toma chocolate, paga lo que debes. Lo único que hemos dicho es, paga hoy, como diría aquel, hoy, hoy, hoy. Nada les impide comenzar a pagar, nada. Entonces, quieren pues victimizarse, no. Se llama Estado de Derecho. Libertad con responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? La que implica una nación, un Estado que tiene leyes y que tiene una Constitución y que nadie puede violar. ¿Y qué hay detrás de las palabras de la presidenta esta mañana? Bueno, que hubo un llamado de Ricardo Salinas Pliego rogando, porque esa es la palabra, pagar solamente el 10% de su deuda fiscal. Por cierto, lo trae incluso hasta Reforma, el Universal, hasta en estos llamados que hacían este fin de semana, en donde si ustedes leían las notas parecían amañadas y que sigue saliendo, por cierto, más información justo en estos momentos que estamos nosotros hablando aquí, porque pues esta intención que quería Ricardo Salinas este fin de semana, que celebró un cumpleaños con pues ni siquiera acarreados sus empleados, porque ahora sí que con la gente que lo aprecia y llegan sus empleados, ¿no? Que pues ni modo que no vayan, porque si no, pues no quedan bien con el jefe. Pero pues que Salinas sale a decir, Ricardo Salinas, no, pues yo sí quiero pagar. Pero detrás de esto, pues lo que había es que lo único que quería pagar el señor era el 10% de lo que debe. Y Sheinbaum no lo dejó. Lo dobló, ¿no? No le da la mesa que él pide. Como ella dice, pues si quiere pagar, que pague. ¿Por qué necesita reunirse en lo oscurito, en una mesa? Si ellos ya mandaron una carta de lo que deben. Me suena a una trampa o a una manera de ver si se puede acordar de otra forma. Y la presidenta dice, no, entiéndete con el SAT. Como el resto de los mexicanos, paga. Ay, amigos, si yo les contara, justo se acaba de cumplir el año de la corporación que tenemos precisamente para el canal aquí en Canadá. Y CRA, que es la SAT canadiense, no perdonan un peso. Esos, miran, hasta el último dólar. Y vaya que es una cantidad. Y como por qué yo me negaría a pagar. O que me reúna yo con el primer ministro, ¿no?
Pues si es lo que es, lo debo, lo pago. Y si no tienes para pagar, pues haz un convenio de pagos. Pero esa, por cierto, oportunidad ya la perdió Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Y lo que le contesta a la presidenta es, con esta frialdad, pues ahí está. Tú ya sabes a dónde se paga. Como para qué necesitas a la presidenta de la República, ¿no? ¿O para qué quieres una reunión? Pues, si quieres pagar, pues pidan la línea de captura y págalo, métete al portal del SAT. Y yo creo que con esta frase lo dejó pues ya indefenso, porque el empresario, me atrevería a decir, más desafiante de México, el que se burlaba del SAT en Twitter, el que jugaba a ser millonario, según él, debiendo más de lo que tiene, pues acaba de colapsar frente a todos. Cuando se trata de cobrarle, entonces sí, ya se vuelve un corderito y pide diálogo y esquina y por favor, presidenta, mire, deme una oportunidad. Yo quiero pagar, pero el 10% de lo que debo. Y hace todo lo que quiere hacer, según él, pero para no pagar. Porque miren, justamente ahorita, mientras estamos hablando en estos momentos, déjenme mostrarles algo que estoy viendo en la jornada, porque acaba de salir, ahora sí que hace unos minutitos, literalmente, hace unos momentos acaba de salir esta nota que les voy a poner aquí enfrente, para que vean cuál es la verdadera intención de Ricardo Salinas. Si de veras quisiera pagar, o sea, es puro circo, quiere politizar esta situación, como dice la presidenta. Grupo Electra, que es otro que tiene la deuda, porque no nada más es TV Azteca, o sea, son sus empresas, es una manera sistemática del señor. Que paguen los mexicanos, él no, él se siente extraterrestre. Grupo Electra intenta paralizar a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación en juicios fiscales. Buscó impedir la participación de los 9 ministros. La empresa Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, intentó paralizar a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir que resuelva 2 litigios que promovió contra créditos fiscales que le impuso el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. ¿Por qué? Pues porque le tiene miedo a la nueva Corte, porque sabe que ahí no va a tener sus resoluciones a modo que antes le daba al Poder Judicial. Se acabó la corrupción ahí, ¿eh? Ahí no le van a dar su amparito para que no pague esta cantidad multimillonaria que debe. Bueno, estos juicios que al mismo tiempo que el fin de semana decía que quería pagar, promueve estos juicios para suspender precisamente o que los magistrados no conozcan de estos juicios que suman más de 34,373 millones de pesos. Imagínense, esto nada más de Grupo Electra, que juntos, dice, suman 34,373 millones de pesos, correspondientes a impuestos, multas, actualizaciones y recargos a través de 2 recursos de impedimento utilizados para separar a un juzgador de un asunto cuando existe riesgo en su imparcialidad o un posible conflicto de interés. Pues ni que trabajara para Televisa, la Suprema Corte, ¿no? ¿Cuál podría ser el conflicto de interés? Electra solicitó al alto tribunal que fueran declarados impedidos los 9 integrantes del Pleno sobre 2 amparos, uno de ellos el más cuantioso que enfrenta. Sin embargo, sus solicitudes fueron rechazadas. Palo a Ricardo Salinas Pliego. Sin mayor trámite por el presidente de la Corte. Así, por aquí lo presentó. Fue más lo que se tardaron los abogados de Salinas Pliego en imprimir los recursos que en desechárselos la Suprema Corte, ¿no? Dice la nota, es la primera vez que Electra intenta recusar, o sea, ya se volvió loco con tal de no pagar. Ahora está intentando recusar a la totalidad de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en la anterior integración tramitó recursos en lo individual contra 7 ministros. Lo que sea por no pagar de este señor, ¿verdad? Literalmente, porque lo que debe y lo que tiene casi están al mismo nivel. Eso es un tipo que se la pasa presumiendo que supuestamente es multimillonario, que supuestamente hasta literal ha puesto, ya desayunaron, ¿no? Y según detrás de él un helicóptero o está en un crucero. Pero lo que no quiere que sepamos es que prácticamente lo que debe es lo mismo que lo que tiene. Y ahora que se lo está cobrando el gobierno de México,
pues se va a quedar prácticamente sin nada. Y no es un sentido figurado. A ver, números son números. ¿Quieren ver los datos? Porque Salinas Pliego tiene una fortuna que según Forbes, por ejemplo, bueno, hay variaciones dependiendo de los medios que la estiman, ¿no? Pero los números conservadores dicen que la fortuna de Ricardo Salinas Pliego asciende a los 4.9 mil millones de dólares, ¿no? Eso según el último corte de Forbes. Traducido al tipo de cambio de pesos mexicanos, según el corte al día de hoy, 17.3 pesos por dólar, que estaríamos para tener un número aproximado, pues eso nos da aproximadamente unos 84,770 millones de pesos. Uno diría, wow, pues, tipo es multimillonario, ¿no? Pues imagínate, tiene 84,770 millones, con razón se dice a sí mismo el tío Richie, ¿no? Bueno, nada más que el SAT le está cobrando 74,000 millones de pesos. O sea que este güey de los 84,700 millones de pesos que dice Forbes que tiene, pues debe 74,000 millones. ¿Qué es eso? Pues casi toda su fortuna. Así cualquiera, caray. Si no tuviera yo que pagar impuestos, pues caramba. O tú que me miras o cualquiera de nosotros. No es una deuda nueva. No es que se metiera en este... Ha venido inflando su fortuna a costa de no pagar. Ahora, qué casualidad que si ustedes se fijan, estos deudos que tiene hasta el 2008, no es que antes sí pagara impuestos y a partir del 2008 ya le dio por no pagar. No, es que aparte, antes del 2008, pues tenía un montón de condonaciones fiscales. Cosas que el gobierno no le cobraba. Y llegaban a acuerdos en lo oscurito. Más lo que prescribía, ¿no? Por el paso del tiempo. Ustedes saben que los créditos fiscales, bueno, pues prescriben en el transcurso de los tiempos. Pero si ustedes se fijan, bueno, pues estos créditos que se están acumulando desde el 2008 hasta el 2013, pues estaríamos hablando de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto. Ahí, curiosamente, ya no entra el sexenio de López Obrador, ni lo que va de Sheinbaum. Entonces, a partir de que llega López Obrador, se le acabaron las condonaciones fiscales, se le acabaron estas famosas mesitas de negociación, a las que tanto extraña y quiere de vuelta, ¿no? Por eso dice, oigan, vamos a reunirnos, háganme una mesita especial para mí. O sea, para la perrada, el SAT, la ventanilla. El señor quiere su mesa especial con la presidenta. ¿Cómo lo ven? Porque además, digo, esto es importante, ¿no? No se trata nada más de un tema de persecución política, como él dice. Ni siquiera es política, mucho menos persecución. Y si fuera persecución, es una justa persecución. Persecución para que pague. Óyeme, imagínate que yo saco una moto itálica en Electra y le salgo con la mamada de que le voy a pagar el 10% de lo que le debo por la moto eléctrica. ¿Ustedes creen que me lo va a perdonar? Y que luego salga yo a decir, ¡ay, me están persiguiendo! Che, ridículo. O que diga, sí quiero pagar por la moto itálica que saqué en Electra, pero lo justo. ¿Qué es lo justo? ¿Lo que yo diga? ¿El 10%? ¿Y el resto? ¿Por qué no lo paga? O sea, quiere pagar lo que él quiere. Y según él, lo justo para pagar es lo que él dice que es lo que, pues... Es más, déjenme buscarle esta nota que estaba yo leyendo hace rato, en donde prácticamente lo que quería pagar es el 10% de lo que debe, ¿no? Al SAT. Pues que no... Aquí está, miren. Se los voy a poner justo aquí. Hay muchísimas fuentes que lo están cubriendo, ¿eh? Pero yo les voy a poner nada más una de muchas, para que vean que el ejemplo que les di de la moto itálica, ¿no? No es un suponer. ¿Pretende Salinas Pliego pagar al SAT solamente el 10% de su deuda? Eso es lo que decía este fin de semana. No, yo ya quiero pagar en 10 días. En 10 días, el 10% de lo que debe. Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una actualización de la deuda de su empresa con el Servicio de Administración Tributaria del SAT. Pues que se meta al portal del SAT.
¿Por qué necesita que la presidenta le dé cifras de lo que debe? Ahora lo quiere hasta impreso, pues él sabe lo que debe y es su obligación saber lo que debe y pedirle al SAT como cualquier otro mexicano. Él no es diferente que tú o que yo. Sin embargo, la cifra que el empresario está dispuesto a pagar, ahora resulta que es lo que él quiera, ¿no? Lo que él está dispuesto, entre comillas, a pagar son 7,600 millones de pesos, según la famosa cartita que le envía la presidenta, que incluye un abonito de 2,700 millones de pesos en 2022, que está lejos de lo reclamado por el gobierno mexicano, que debe 74,000 millones de pesos, según lo informado en junio por la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano. Y ahora se hace el loco de que es que ya no me acuerdo cuánto te debo. Según yo son 7,600 millones. No, papá, debes 74,000 millones de pesos, ya te lo dijeron. El mensaje a la mandataria fue enviada la noche del sábado durante un acto gratuito en la Arena de Ciudad de México. Fíjense esta cosa, vale oro. Donde Salinas Pliego celebró su cumpleaños con el lema "Celebra los 70 del tío Richie". ¿A quién chingados le importan los 70 de Ricardo Salinas Pliego, que se dice a sí mismo el tío Richie, ¿no? Como si fuera... Para empezar, no eres mi tío, cabrón. Y luego Richie como el Richie Ricón, no mames. ¿Quién fue a su cumpleaños a celebrar con él? Sus empleados. Sus empleados, básicamente. Del quinto hombre más rico de México. Claro, pues cualquiera. Pues les digo que es el quinto hombre más rico, que según Forbes tiene una fortuna de 84,000 millones de pesos más o menos, de los cuales 74,000 millones de los debe al SAT. Ese es donde está la fortuna, ¿no? Y lo más increíble es cuando él dice, ¿no? Está dispuesto a pagar lo justo, o sea, el 10% de lo que debe. Imagínense, les digo, que yo voy a Electra, me saco una moto itálica, un refrigerador, les vacío la tienda, ¿no? 100,000 o 200,000 pesos de cosas. Y cuando me cobran, me hago el digno. Ay, me persigue el tío Richie. Sí te pago, pero lo justo. O sea, de los 120,000 que te debo, te pago lo justo, 12,000. Ah, y en 10 días, cabrón. No vayas a pensar que hoy. Tómalo, déjalo. Y si los quieres tomar, hazme una mesa ahí en Grupo Salinas para que me siente y hagamos el acuerdo y ya. ¿Saben qué me van a decir? ¿Ustedes creen que me va a recibir Ricardo Salinas Pliego? Pues, ¿sabes cuánto debes? Ve y paga la Electra. ¿Ustedes creen que se la perdona la deuda a cualquier mexicano? Que con esas cuentas impagables, por cierto. Pero él sí, ¿no? Él sí quiere pagar lo que él cree justo, ¿no? Imagínate que le hicieran esa en Electra a él. Pues se trata de algo que nunca pagó, que es algo que no quiso pagar. Y ahora quiere un descuentazo y una mesa especial, ¿no? 10%, tómalo, déjalo. Y en abonos y en 10 días. Puta, qué ofertón. No, pues sí, pensó que se los iba a arrebatar la presidenta. Creyó que estaba en los tiempos de Peña Nieto, supongo, ¿no? Miren, datos, vamos con los datos. En octubre del 2024, Grupo Salinas le envió una carta a Sheinbaum. Y en esa carta, por cierto, que muchos de los medios que les estoy poniendo aquí son en inglés, para que vean ustedes, y también en español, pero es que esta famita que este señor tiene ya es mundial, ¿eh? O sea, es una fichita internacional. Ese cuento de que es rico y de que están los primeros 5 más ricos de México, solamente él se lo cree. Por eso cuando le preguntan, ¿que estás en la lista? Esa lista no sirve para nada. Pues sí. 84,000, más o menos según Forbes, y debe 74,000. Pues claro que no les sirve para nada, ¿no? En el 2024 le mandó una carta a Sheinbaum. La misma también que había intentado con López Obrador. La quiso sorprender. Pensó que no habían dejado comunicación o evidencia entre el gobierno de AMLO con el gobierno de Sheinbaum y dijo que supuestamente él tenía un acuerdo con López Obrador.
Acuerdo que, según el gobierno mexicano, no existe. Es un acuerdo que el gobierno mexicano salió a desmentir, lo dijeron públicamente el 27 de octubre, hoy por la mañana, para los que nos vean por diferido, y se los acabo de poner, esta sección de la conferencia de esta mañana, la presidenta Sheinbaum, que dijo pues, que no existe tal acuerdo, no hay ningún documento firmado. Lo único que hay son estas ganas que ahora está reportando también Grupo La Jornada, de que más tardó en decir esta semana que dice que quería pagar en 10 días el 10% de lo que debe. Tómalo, déjalo. Cuando hoy ya están promoviendo más juicios en la Suprema Corte de Justicia. Porque mientras litigan, pues no pagan. Así se ha vivido este señor. Por eso no quiere que la justicia llegue a la Suprema Corte para él, porque sabe que no está Norma Piña, no están los anteriores ministros ahí. ¿Quién le va a hacer el favor de proteger los intereses de Grupo Salinas por encima de los intereses de México? Pero esa, pues, ha sido su estrategia, ¿no? Imagínense, se dice que casi 2 décadas haciendo lo mismo, porque lo que debe Salinas viene desde hace 17 años. Y durante 17 años hizo hasta lo imposible por evitar el pago. Justamente desde que llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y antes pagaba seguramente lo que él quería. Esta cartita que hoy le mandó a la presidenta Sheinbaum, así se la mandaba a Calderón y a Peña. En 10 días te abono el 10%, tómalo, déjalo. Y eso sí se lo arrebataban. Y vayan ustedes a saber qué arreglos tenían. Porque en esa carta, cuando él dice, oye, te pago 7,600 millones de pesos en 10 días, pues eso es apenas el 10% de lo que debe, repito, es ridículo. Porque no se trata de una donación, no es que le estemos pidiendo limosna, es que es lo que debe. Se trata de impuestos no pagados, más recargos, más actualizaciones, más intereses, más todo. Es lo que todos pagamos. Ahora sí que literalmente aquí y en China, en todos lugares se pagan impuestos, pero él quiere que le hagan un descuento nada más de cobrarle del 10% de lo que debe, como si fuera un cliente VIP. Repito, ¿qué haría él si alguien fuera a Electra y saliera con eso? Sheinbaum salió y le dijo, a ver, ya, se acabaron los acuerdos en lo oscurito. Ya hubo demasiada paciencia, fin del asunto. Demasiadas mesas, demasiadas cortesías. Y esa frase de paga hoy, pues es hoy. No es que él sea víctima de persecución. Estamos viendo cómo pues, la única víctima es ser víctima de su decisión de evitar pagar impuestos a tiempo. Y como dicen por estos rumbos, ¿no? Aquí en Estados Unidos también tienen este dicho en inglés, que más o menos es que hay 2 cosas de las que no te salvas en la vida. De la muerte y de los impuestos, ¿eh? Justo hace poco fui a una conferencia, Alba y yo fuimos a una conferencia, hace que será como un mes, que se llamaba precisamente así. Era una conferencia acerca de, pues bueno, cómo tener una buena planeación fiscal, cómo reducir legalmente, obviamente, tus tasas de interés, pero pues también se trataba de, pues algo que, pues iba a presentarse aquí, que era, pues que finalmente pagara. Y ya vimos cómo pues, se quedó pues, esperando un acuerdo que no llegó.